Hola hermanos, el día de hoy, 5 de octubre del 2022, vamos, es miércoles de la 27ª semana del tiempo ordinario. Hoy es día de Santa María Faustina Kowalska. Vamos por partes. Faustina no se llamaba Faustina, se llamaba Elena, ese fue su nombre de pila. Ella nace en Glogowiec, no sé cómo se pronuncia realmente, no sé nada de polaco, cerca de Lodz, en Polonia, evidentemente, un 25 de agosto de 1905. Era la tercera de 8 hermanos, era gente muy pobre, su papá Estanislao, su mamá se llamaba Mariana, ya les digo, muy pobres, campesinos. Ella no pudo ir a la escuela más que, algunos dicen 3 años, otros dicen 3 semestres, realmente no sé qué tanto hay que hacer la diferencia. Lo que sí es cierto, algunos dicen que no fue a la escuela porque eran muy pobres ellos, pero realmente lo que está detrás es que es la época en la que los rusos invaden Polonia, y entonces eso dificulta grandemente que los jóvenes puedan, y sobre todo las mujeres, fíjense, puedan asistir a la escuela. Y entonces por eso ella no pudo ser educada de una manera más formal, digámoslo. Resulta también otro elemento, que eran tan pobres que, y eso es lo que se cuenta, ¿no? Que tenían un vestido dominguero. Yo cuando pienso en eso, ¿verdad? Hay gente que viene a la misa, oigan, como que se va para la playa. Allá, como que si fuera en gran cosa, en pantaloneta, en calzoneta, ahí con unas chanclas, con unos flip-flops y no sé qué. Y uno dice, por Dios, estás en misa, muchacho. Pues, o muchacha, ¿verdad? Porque también es así. Pero bueno, ellas tenían un solo vestido, entonces tenían que ir turnando por misas para poder ir a misa el domingo, porque no tenían de otra, ¿no? Cuando tenía 16 años, ella tiene que salir de su casa a trabajar como empleada doméstica. A los 9 años había hecho ya la primera comunión, había iniciado su vida eucarística. Fíjense que desde ese momento ya empieza ella a tener experiencias de orden místico. Cuando cumple 18 años, entonces resulta ser que tiene una experiencia muy dolorosa. Resulta que estaba ella ahí en Lodz bailando con su hermana. Habían ido, unos dicen que la hermana era Natalia. Bueno, es que ya les digo, es que escucha uno y lee cosas un poco extrañas a veces con los biógrafos. Y que mientras estaba bailando, entonces se le apareció el Señor todo ensangrentado y le dijo: ¿hasta cuándo vas a seguir rechazándome? Y entonces ella salió corriendo, se fue a la iglesia de San Estanislao, que se encontraba ahí en Lodz, y se puso de rodillas. Y entonces ahí ella le dijo: Señor, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que quieres que haga? Y él le dijo: vete a Varsovia, ahí se te enseñará, casi como el San Pablo, ¿verdad? Vete a Damasco y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Bueno, pues entonces ella se fue a Varsovia, solo llevaba un vestidito, solo la ropa puesta, sin haber hablado con sus padres. Ella ya les había dicho que ella originalmente quería ser religiosa, eso sí es cierto. Lo que ocurre con esto es un detalle un poco particular, que pues claro, en aquel entonces había que pagar para el ajuar, una especie como de dote para poder entrar en el convento. Y bueno, estando ahí en el convento, miren, ella recorrió varios conventos buscando alguno donde entrar. Finalmente la reciben las hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia, de la Madre de Dios de la Misericordia, y entonces, oigan, ahí eso es precioso, ¿no? Bueno, para el día de Nuestra Señora de los Ángeles en 1925, entra como postulante, hace un noviciado. Miren, tiene que salir un tiempito porque para pagar el ajuar, como les digo, durante ese tiempo se enferma. Ella tienen que enviarla a varios lugares porque padecía mucho. Y es que en el momento en el que viste el hábito, tuvo una visión muy breve en la que el Señor Jesús le anunció que iba a sufrir muchísimo. Y de hecho, fíjense que pasó los primeros años o los meses del noviciado prácticamente con una sequedad espiritual, ¿no? Bueno, eso fue en 1928, cuando hace ya sus votos como religiosa. Es enviada a Vilna, es decir, en lo que hoy es Lituania, ¿no? Allá estuvo durante algún tiempo, hacía los trabajos de, qué sé yo, de jardinería, de la portera, de cocinera, los trabajos más sencillos habidos por ahí. Luego la mandan a Plock. Ahí estuvo durante 5 años, y ya a partir, como les digo, de estando en Plock, en el otoño de ese año, cuando ya es destinada en Plock, en 1931, entonces comienzan ya las revelaciones de la Divina Misericordia. Lo primero que le pide el Señor son 2 cosas, ¿no? Le pide que se celebre la fiesta de la Divina Misericordia en la octava después de la Pascua, y que mande a hacer un cuadro, que haga un cuadro, que haga pintar lo que ella está viendo. El cuadro está ahí en Vilna, de hecho, ahí en Lituania.
A ella no le gustó, como había quedado el cuadrito, tuvo que retocarse cuando ella ya había muerto. El padre, el beato Mijael Sofoco, que es su director espiritual, él fue el que le pidió, ahí estando en Vilna, le pidió que todas esas experiencias que ella estaba viviendo, porque tuvo muchas experiencias místicas, entonces que las fuera escribiendo, y ese es el diario. Del diario vamos a tomar la oración del día de hoy, ¿verdad? Pero ya les digo, una cosa extraordinaria, todo lo que el Señor Jesús le hizo ver el purgatorio, le hizo ver el infierno, le hizo ver el cielo, es decir, realmente, vamos. Y luego, como les digo, ya para 1935 escribe ya propiamente cómo debía ser celebrada la coronilla de la Divina Misericordia, y bueno, y ahí ya vendrá. Pues los últimos días ella padecía tuvo tuberculosis, le afectó bueno, evidentemente los pulmones, pero también el aparato digestivo, y entonces la pasó muy mal. Pero ella se había ofrecido como alma víctima, ¿verdad? Ella desde prácticamente el inicio de su vida religiosa había querido ofrecerse en víctima por la conversión de los pecadores. Bueno, bueno, muere, como les digo, un 5 de octubre de 1938. Va a pasar un poquito de tiempo para que efectivamente se le reconozca, pero hay que decirlo, realmente tenemos que admitir, o sea, una de las devociones más hermosas, y el trabajo de ella y la vida de ella son realmente extraordinarias. 1993 fue beatificada en Roma y fue canonizada en abril del año 2000. Y ahí fue instituida la fiesta de la Divina Misericordia, el Domingo de la Divina Misericordia, como ya se lo había pedido el Señor Jesús a ella, por San Juan Pablo II. Bueno, la coronilla, yo trato de hacerla todos los días, espero que ustedes también tengan esta práctica sencilla, pero que nos acerca. Yo lo que hago, porque hay gente que me dice, Padre, pero ¿cómo hacemos eso? ¿No? Porque están las promesas de la Divina Misericordia, no es como qué sé yo, no el rosario, como los misterios que cada uno va teniendo algo. Yo lo que hago, y no sé si estará bien honestamente, es que siempre voy pidiendo, ¿no? Entonces empiezo por las llagas del Señor Jesús, y entonces la primera decena la hago pensando en la corona de espinas, la segunda decena la hago pensando en el hombro del Señor Jesús que cargó la cruz, ¿no? La tercera por los clavos en las manos, la cuarta por los clavos en los pies, y la quinta por el costado. Y así, de esa manera me voy centrando, trato de hacerlo, centrarme en la figura de Cristo crucificado. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Siempre la carta a los Gálatas continúa, digamos, la autobiografía de Pablo, todo lo que le ha pasado, siempre el capítulo 2, en este caso versículos del 1 al 2 y luego del 7 al 14. Queridos hermanos, después de 14 años volví de nuevo a Jerusalén con Bernabé y también con Tito. Regresé porque Dios me lo había revelado. Ahí, en una reunión privada con los dirigentes, les expuse el evangelio que predico a los paganos. Hice esto para que mis trabajos pasados y presentes no resultaran inútiles. Todos reconocieron que yo había recibido la misión de predicar el evangelio a los paganos, como Pedro había recibido la de predicarlo a los judíos, porque aquel que le dio poder a Pedro para ejercer el apostolado entre los judíos, me lo dio a mí para ejercerlo entre los paganos. Así pues, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como las columnas de la iglesia, reconocieron la gracia que Dios me había dado y nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de perfecta unión y para expresar su acuerdo de que nosotros nos dirigiéramos a los paganos y ellos a los judíos. Lo único que nos pidieron fue que nos preocupáramos por los pobres, cosa que he procurado cumplir con solicitud. Más tarde, cuando Pedro fue a Antioquía, yo me le enfrenté, porque era digno de reprensión. En efecto, antes de que llegaran algunos judíos enviados por Santiago, Pedro solía comer con los paganos convertidos, pero después empezó a apartarse de ellos por temor a los judíos recién llegados. Los demás judíos convertidos imitaron su ejemplo, tanto que hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por aquella conducta contradictoria. Entonces, cuando vi que Pedro no procedía rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije delante de todos: si tú que eres judío vives como un pagano y no como un judío, ¿por qué quieres ahora obligar a los paganos convertidos a que vivan como judíos? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Después de 14 años, así que ya les digo que hay algunos que se imaginan que Pablo, caído del caballo, bueno, de todas maneras no sabemos si se cayó de un caballo, de una cabalgadura, dice ahí, pero podría ser un burrito, ¿no? Un camello, bueno, igual. Desde ese momento ya Pablo empieza a predicar y por todos lados. Calma, ya les digo, se fue de 3 años, 2 años y medio al desierto del Arabá, luego va a Cilicia, allá lo va a traer Bernabé, todo esto ya van 14 años, algunos dicen que incluso son 17 años, entre ese momento y el otro. En fin,
Qué lindo su encuentro, ¿no? Llega a las columnas, Santiago, Pedro y Juan, habla con ellos, discute con ellos, eso no es ningún problema. Sí que hay algunos que piensan que es que somos hermanos en la fe, no discutimos, no nos peleamos. Cuidado, nos peleamos, sí, nos peleamos y todo. Nos corregimos, como él corrigió a Pedro. Y está bien, eso no es ningún... ¡Oh! Corrigió a Pedro, padre, corrigió al Papa. Vamos, estoy seguro que el Papa Francisco diría... ¿Y cuál es el problema con eso? Es decir, no hay ningún problema si es corrección fraterna, ¿verdad? Si no soy yo un indietrista o un tradi, que sencillamente estoy queriendo llevarle la contraria al Papa, porque este no es el verdadero Papa es Benedicto XVI. Y así son, ¿verdad? Hay algunos que están soñando con que resucite Pío XII, y para que sea así, ese estilo de papado. Es otra época, hombre. El Papa Francisco es otra personalidad, pero ya les digo, estoy seguro que si ustedes le dijeran al Santo Padre, usted se dejaría corregir, pues se muere de la risa seguramente, porque va a decir, ¿y por qué no? O sea, que más bien me hacen un favor, seguro que sí. Entonces, no es el tema, ¿no? Ay, pero lo vamos a hacer en público, en las redes sociales. ¿Qué va a estar leyendo el Papa en un Twitter? Oigan, eso no lo anda leyendo para nada. Pero entonces, ¿dónde está la fraternidad? Nos dimos la mano en señal de unión, dice Pablo. Qué belleza, ¿no? Es que miren, detrás de las discusiones, detrás de las disensiones que puede haber entre nosotros, tiene que haber un fin común, ¿no? Y el fin común es cumplir la voluntad de Cristo. Si somos honestos, eso, ahí está la clave. Si hay honestidad en nuestro proceder, les aseguro que se superan cualquier tipo de dificultad, cualquier tipo de desaveniencia. El Evangelio, Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Juan les dijo, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya sabemos que la versión lucana del Padre Nuestro tiene algunas cositas menos que la versión de Mateo. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, no está el líbranos de todo mal, no está en ningún momento el hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Sí, faltan algunos elementitos, pero lo esencial está. Primero el punto de partida. ¿Por qué le pide este discípulo? Porque lo mira orar. Él quiere aprender a orar como su maestro. Nosotros debemos ser maestros de oración y que la gente viéndonos orar quiera orar. Quiera aprender a orar. Por ejemplo, la coronilla de la Divina Misericordia viene muy bien en ese sentido también. Pero que nos vean orar. La oración es esa actitud de filiación, esa actitud del hijo que se coloca delante de su padre, ¿no? Y que busca en su vida santificar su nombre, que busca que venga su reino. Es decir, trabaja para eso. Y por eso es capaz de pedir el pan, lo necesario, no en abundancia, sino lo justo para poder vivir, para llevar una vida también digna, humana, de servicio, porque también nos convertimos, somos capaces de perdonar porque el Señor nos ha perdonado, porque nos hemos dejado cobijar por su misericordia infinita. Entonces, decir, el Padre Nuestro sintetiza muy bien los sentimientos humanos, las necesidades humanas, la conciencia de nuestra relación con Dios, la necesidad de cumplir con esa misión y la necesidad de sabernos protegidos por Él. Eso es el Padre Nuestro. En el fondo, por eso es una oración completa. No les invito a hacer oración, alguno dirá, Padre, recemos el Padre Nuestro, si ya está claro. No, les invito a hacer esta oración que está tomada, como les digo, del diario de Santa Faustina Kowalska. Jesús, verdad eterna, vida nuestra, te suplico e imploro tu misericordia para los pecadores. Oh Sacratísimo Corazón, fuente de misericordia de donde brotan rayos de gracias inconcebibles sobre toda la raza humana. Te pido luz para los pecadores. Oh Jesús, recuerda tu amarga pasión y no permitas que se pierdan almas redimidas con tan preciosa santísima sangre tuya. Oh Jesús, cuando considero el alto precio de tu sangre, me regocijo en su inmensidad porque una sola gota es suficiente para salvar a todos los pecadores. Aunque el pecado es un abismo de maldad e ingratitud, el precio pagado por nosotros jamás podrá ser igualado. El cielo y la tierra podrán cambiar, pero jamás se agotará tu misericordia. Oh, qué alegría arde en mi corazón cuando contemplo tu bondad inconcebible. Oh Jesús mío, deseo traer a todos los pecadores a tus pies para que glorifiquen tu misericordia por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de Santa Faustina Kowalska, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz miércoles para todos.